¿Qué sería pasar a los bifos? Porque yo hoy también lo hablaba con... no, pero hoy lo hablaba con algunos economistas y me decían, bueno, pero lo que pasa es que el sistema comercial entre ambos es muy difícil que se pueda desarmar más allá de la pirotecnia verbal. Porque la verdad que hay, digamos, actores privados que funcionan, que van más allá de lo que se digan Bolsonaro y Alberto, que además, en definitiva, Alberto tiene 4 años, Bolsonaro le quedan 3 años. ¿Cuánto le quedan? Sí, 3 años. Quiero decir, después por ahí a lo mejor tienen más, pero y Argentina y Brasil siguen también. Entonces yo no sé cuánto... Sí, en algunos sectores, por eso yo decía, en algunos sectores estratégicos donde operan multinacionales de uno y de otro lado del país, por ejemplo en las automotrices, eso es cierto. En otros sectores donde Argentina tiene mucha fragilidad, como es el caso de las pymes exportadoras al mercado brasileño, eso es más difícil. Sin duda, Alberto Fernández va a tener una serie de restricciones muy grandes respecto a qué hace con Brasil, cómo negocia con el Fondo Monetario, esta advertencia del Tesoro, lo que viene advirtiendo... Pero para cerrarme el tema Brasil, porque sí. Acá Julio se lo aconsejó a Alberto y Leandro nunca... Yo lo digo públicamente. Lo que puede haber hablado de forma personal con Alberto está muy cerca del presidente de Argentina. Sí. Pero yo hasta ahora, lo que me estás contando vos, pensé que podía seguir todo lo que quisiera Alberto, porque total no nos afectaba económicamente. No, en la relación del Mercosur está claro que Argentina es pero igual el país débil frente a Brasil. ¿Puedo hacer algunos comentarios? Sí. Primero coincido que Argentina y Brasil tienen una sociedad comercial. Para ir a buscar mercados al mundo necesitamos estar juntos. Sí. Es tal vez una de las pocas políticas de Estado que mantenemos de la recuperación de la democracia, que arrancó Alfonsín con Sarney. Esta y Malvinas, podríamos decir que son las únicas 2 políticas. Pasó durante el alfonsinismo. Hasta una moneda propia, una moneda en común vamos a tener, ¿te acordás? Pero arrancamos un proceso de integración, es muy importante, eso hay que cuidarlo porque se ha mantenido desde el 85 hasta acá. Primer punto. Segundo punto, Bolsonaro es un personaje muy estrafalario, todos sabemos. De hecho, ha cometido imprudencias enormes. No es lo mismo un militante político, un candidato, que un jefe de Estado. El jefe de Estado que dice, yo no voy a hablar con el presidente del otro país electo porque los argentinos votaron mal. Eso es muy raro que suceda en las relaciones internacionales. Y tercero, en realidad cuando Alberto Fernández habla del encarcelamiento arbitrario de Lula, no hace cargo a Bolsonaro. Lo loco de esta historia es que dice, Lula está detenido arbitrariamente y salta a Bolsonaro, dándole la razón a Alberto Fernández, que es que efectivamente el poder político ingiere sobre el poder judicial. Bueno, entonces, nosotros veníamos desde hacía mucho tiempo solicitando la libertad de Lula como parte de un espacio político. No, pero Leandro, a ver, es muy sencillo. Bolsonaro es estrafalario, sí es estrafalario. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, también una cosa insólita. Se jugó a pleno en la campaña electoral de Macri, aún después de la derrota del 11 de agosto, cuando Estados Unidos no dijo una palabra. Pero Trump también todo el se resto jugó de y los después países, se cayó la boca. Después Trump desde el 11 de agosto no dijo una palabra. Y ayer saludó el Departamento de Estado la elección y el triunfo de Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que ya como presidente electo, Alberto Fernández recibe una carta de felicitación de Lula y públicamente expresa con el hashtag Lula libre, libre con B corta, digamos, en portugués, lo que le genera a Bolsonaro un problema político interno muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque Lula es el principal referente de... Pero perdóneme, cuando se violan los derechos humanos en otros países de América Latina... Y es probable que haya toda una discusión si queda libre en las próximas semanas. Pero cuando se violan los derechos humanos en otros países de América Latina, cualquiera sea... En general, las fuerzas políticas se pronuncian. Perdóneme, Lula está preso, no se le comprobó nada. Ni siquiera el departamento... Pero no está en discusión el tema de la justicia brasileña. Lo que estamos hablando es de la supuesta imprudencia. El día que ganaste y tenés que empezar a reconstruir adentro y afuera, mandar ese mensaje, no. El tema central es... Porque están en campaña, ir a visitar la Leandro, le está diciendo los brasileños son un país bananero, que intervienen en su justicia. El tema central es que cuando vos llegás a ser presidente, sos una institución. Y la institución no tiene amores ni odios. Exactamente. Tiene políticas permanentes. Bueno, por eso. Yo lo de Lula, persona, lo puedo decir todos los días. Si me ponen de embajador, me tengo que callar la boca. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que el hecho fundundamental es el cambio de lugar que te da la institución. Punto. Pero ahí hay una decisión de Alberto Fernández. Déjame escuchar a Gustavo. Es para discutir 1 hora y media, porque yo estoy
Si sos amigo, hermano. No, pero... No, pero Alberto, sos presidente, sos presidente electo. Todo mío, ahora. Anda a ver los No, europeos, pero hermano, los justamente, europeos. ¿Qué ya amistad? que hace una Perdóneme, referencia a Europa. cualquier líder democrático en América Latina se tiene que pronunciar frente a una arbitraría de esta naturaleza. Ese es un gran problema de los presidentes argentinos. Me pide Gustavo, dale. Ya que hay una referencia a Europa, digo, Bolsonaro es algo más que una biografía individual inestable. Me parece que es el resultado de la descomposición de la dirigencia política brasileña y de la renuncia de Brasil al liderazgo en América Latina. Brasil es nuestra Alemania y no funciona. sí. Y eso desestabiliza todo el subcontinente. Venezuela solo es explicable por la debilidad de Brasil. Y además las cuestiones críticas que tenemos nosotros en la Argentina. Es un problema, claro. Ahora, nosotros tenemos que encarar ese problema más allá de las cuestiones individuales de amistad o de simpatía, porque no nos podemos mudar de continente, ni ellos ni nosotros. Así que vamos a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Pero digo esto como colación también a que no es solo Brasil. Nosotros pensamos en la Argentina muchas veces muy endógenamente, de nuestro ombligo. Para entender cómo gobernar a la Argentina, tenés que empezar de afuera hacia adentro. Hay que saber leer el mundo, eso implica también leer el capitalismo, porque existe, y la economía argentina es una economía periférica en el mundo, y por lo tanto, si no entiende bien el mundo, puede hacer cualquier cosa, y hay que entender también las cuestiones regionales en el contexto. ¿Qué dice el mundo hoy? A ver, léeme el mundo hoy. Bueno, ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Por qué te lo señalo? Los 30 mejores años de la Argentina económicamente fueron los que fueron del 45 al 75. La era gloriosa de la Argentina y del capitalismo global. Y ahí no tuvimos ni políticas de Estado consensuadas, tuvimos golpe de Estado, grieta, proscripciones, después vino el terrorismo de Estado, Desarrollo etcétera. de industria liviana, por Lo ejemplo. que digo es, Dale. pero sí había una concepción de que había que montarse en eso. Bueno, nosotros hoy, digo, no sé qué lectura del mundo correcta tenemos. Es decir, y la política ¿Y vos qué lectura tenés? Me interesa tu lectura. Perfecto. Dale, me interesa tu lectura. Punto número 1. Nosotros seguimos generando nuestros recursos a partir de bajo valor agregado y de una estrategia más bien que va detrás de los Porque no acontecimientos. podremos hacerlo. No tenemos, Bueno, no lo pero podemos hacer. pero No lo sabemos hacer. El desafío es elegir qué lugar. A ver, vos decís el mundo. Bueno, en el mundo está Estados Unidos, es un referente indispensable para la Argentina. Está Brasil, es otro. Y está China, que también es otro. Porque de hecho la China del siglo XXI es la Inglaterra que era para la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros tenemos que ver... Repetime eso, ¿cómo Claro, es la China? La China del siglo XXI es la demandante de las principales producciones argentinas, que era lo que era Inglaterra a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, la Argentina ya estuvo encerrada en un triángulo complicado, que era cuando Gran Bretaña era nuestra principal compradora, pero Estados Unidos era el referente hemisférico. Y nosotros políticamente nos quedamos con el poder que se caía y no con el que entraba. Cometimos el peor error del siglo XX, que fue no entrar en la Segunda Guerra, o por lo menos no declarar las hostilidades con el eje, y esa neutralidad... Hoy lo pagamos, esa neutralidad. Hay dos errores, bueno, déjame, por lo menos mi punto de vista, digo, hay dos errores estratégicos del siglo XX. La neutralidad en la Segunda Guerra y la Guerra de Malvinas. Son dos errores extraordinarios. ¿Por qué? Por no leer la política internacional. Insisto, un país como la Argentina, se piensa mirando el mundo, mirando la región y mirando los movimientos del capitalismo, y después de eso generar tu propia política nacional. Nosotros estamos muy metidos en cuestiones biográficas, estamos muy metidos en cuestiones episódicas y pensamos que el mundo gira alrededor de eso. Me parece que no están así. Julio. Una cosa que a veces, un día voy a contar... Quiero decirles, placer. Un día voy a contar el absurdo de haber viajado a Londres cuando nos querían devolver las Malvinas y viajar a Malvinas. Hablar con... Digo, eso lo viví. O sea, pero nos manda, vamos, iban a devolver las Malvinas. Una situación que después no se habló nunca más. Pero nos mandaron a Malvinas. ¿Cómo fuiste cuando nos iban a devolver las Malvinas? ¿Cómo fue eso? Pero era presidente, Anchorena era el embajador, había hecho un acuerdo y entonces fuimos al Foreign Office y nos dijeron que tenían deseos de terminar el ciclo. Fuimos a Malvinas en un barco, subieron los maestros de Malvinas, viajaron con nosotros, dimos una vuelta en la cual hablábamos de la integración. Todo esto lo viví, tengo 77 años. De ese mundo, cada vez que lo intento contar, me miran todos, era otra galaxia, no, me queda un solo señor que está a veces en la biela, que fue parte de ese viaje y de ese recorrido, del cual no se escribió nada. Después vamos a la guerra, los tiros, todo bien, bueno, no importa.
Todo bien, no todo mal. Todo mal, desastre. Porque eso es lo que dice es absolutamente así. No leemos la situación del mundo y entonces es lo de Costa Méndez. Cuando en el momento que tenías que asumir que no podía el mundo permitir que ganamos la guerra, el tipo cree Ahora, Julio, que... ¿vos crees que a Macri le pasó eso? Porque cuando Macri decía, va a venir la lluvia de dólares, van a venir las inversiones, creo que- no leyó no, el cambio vinieron todos los en presidentes. donde Sí, se vinieron volvía todos los un mundo, presidentes, pero perdón, vino Dos palabras, se veía, dos palabras. se Yo lo venía hablé un con mundo más Macri 20 proteccionista, veces. más No, cerrado. no, el tema de Macri es el desprecio a la política, muchachos, nada más. Vos no podés hacer política despreciando la política. Lo definís así. Nada más. Si vos contratás a Durán Barba, que es un experto en autoayuda, es el final. O sea, cuando vos tenés mayoría en Córdoba y no solo no ponés el gobernador, sino que perdés el intendente, quiere decir que sos un negado. Cuando tenías mayoría en Santa Fe, o sea, no hicieron política. Y eso los llevó a este fracaso. Sí, pero también Además, la economía. pero también leyeron muy mal el mundo. Muy mal el Sí, mundo. Claro, a eso Porque lo voy. leyó Olvídate de la desde los política. fines- No, sí. no estoy hablando de lo endógeno. Le estoy hicieron hablando- el mundo, Bueno. hicieron el mundo como relaciones públicas. No, ellos se pensaron que porque eran amigos de los mercados Claro, iban a venir los las mercados le iban a inversiones. No ayudar. entendieron lo que estaba explicando recién Exacto. Marangoni. Sí, sí. O sea, la verdad, a ver, vos para plantearte en términos del concierto de las naciones internacionales, ¿qué tenés que tener? Claro, un perfil exportador, cuáles son tus aliados, cuáles son tus competidores. Esto no se pensó en la No, pero Argentina. hay- Perdóname una sí. cosa. Cuando el PRO se presenta como alternativa, ellos tenían una tesis. Nosotros somos amigos de los mercados, los capitales no vienen porque los kirchneristas son populistas, entonces nadie quiere traer sus dólares acá. Levantamos el cepo y quédense tranquilos que llueven las inversiones. Todo esto no sucedió, entre otras cosas, primero porque cambió el mundo y ganó Trump. Situación que no leyeron. Y Ellos los mercados no incluso- tienen amigos. Segundo, los mercados no tienen amigos. Y tercero y fundamental, la Argentina no tiene un plan estratégico para vender nada. Entonces, como no hay plan estratégico para vender nada, no hay política industrial, no hay política comercial, no hay política... No, lo único que había era Leandro, política la hubo monetaria y con el fiscal, nada kirchnerismo. más. Pero Por claro, supuesto. no, Pero que o yendo sea, a África a vender fuimos- tractores. claro, Hubo, a fuimos partir de la vender a recuperación Angola. del mercado interno. Fuimos Era una, a a vos te vender. puede Pero me gustar estoy más o refiriendo, menos. ¿qué visión estratégica de venderle al mundo tuvo el kirchnerismo? Una cosa, En serio, a ver, te digo, tampoco yendo a leyeron Angola, bien el mundo. Es que después de la con los crisis, empresarios de la salada. pero Carnota, después de la crisis del 2001-2002, cuando se descompone todo, la primera concepción que se tenía era recuperamos el mercado interno, distribuimos porque la gente se muere de hambre. Esto era Sí. lo primero. Sí. Y de hecho tuviste crecimiento casi Y eso- a y tasa eso china pasó. durante mucho tiempo. Y Muy eso bien. pasó. Tuviste el problema de la restricción externa, que es la gran deuda del kirchnerismo. Esto nosotros lo reconocemos, que es la dificultad que cuando sacaban los dólares no sabemos qué hacer. Y este es un problema recurrente en la economía argentina, como diría Marcelo Diaman, un economista que siempre recomiendo leer. En realidad no era economista, pero escribió sobre economía. Se llama estructura productiva desequilibrada, que es el problema histórico de la estructura económica de la Argentina. Cuando nosotros crecemos, necesitamos dólares. Estos dólares los provee el campo, cuando hay una Y los crisis... consume la industria. Exactamente. A ver, También hay un detallecito problema- que es en la elección de Cristina por la confrontación. Y ese es el momento en el cual hay en el momento que se da la pelea con el campo, hay un error por la forma en que se encara la fractura nacional. Sí, pero también Y eso es no el se momento resolvió de la crisis nunca. económica internacional, que No, poca está gente lo bien, pero si vincula. vos te el peleás mundo con el otro, vos decidiste pelearte. Sí, sí, Julio, Yo me pero- agarro con él porque lo decido él, Sí, no pero es que lo estábamos mandó la peleando... luna. No, a ver. Este O sea, Julio ya no te gusta tanto. Sí, me gusta, sí, me encanta. Este Julio me gusta igual. Lo que digo es, crisis del campo 2008-2009, el mundo cambia a partir de la caída de Lehman Brothers. Cambia el mundo. O sea, pero se destruye la economía mundial. Es una crisis que algunos la Bien. comparan con la del 30. En ese contexto nosotros teníamos un problema de divisas, de restricción de divisas, y esa es la puja con el campo. Que se resolvió Sí, mal, se resolvió mal. Ahí Lustó se metió la pata hasta el tuétano. La historia todavía no A se lo ha ver, cobrado. Eso lo tendrá que explicar más adelante. Grave error. Ahora, lo cierto es que cada vez que analizamos la economía argentina, cuando nos conviene, hacemos contexto internacional. Y cuando no nos conviene, hacemos como... La de la 125 la craneó Lustó. Sí, claro. Obvio. La craneó Lustó. No, eso pero sí. y él No, lo conoce pero Lustó también. cuenta... Para justo término, Acá porque hay un había un tema. proyecto que era peor todavía. que el Lustó de cuenta, Macri. Lustó cuenta que Moreno le había llevado a Cristina Otro un proyecto peor, sí, de 63% de retenciones y más. Era Y más él también se complejo. equivocó con las cuentas. A ver, Sí. y quiero ese punto, ¿no? Porque a mí me encanta, porque todos cuando llegan al gobierno tienen una perspectiva de lo que es el mundo, de lo que es el Yo me proyecto está convenciendo, exportador de la En serio Argentina, te digo, de cómo hay que fortalecer el mercado interno, de cómo... Y después... Pero después se empiezan a dar cuenta que es muy difícil insertarse en el mundo y conseguir todos los equilibrios en una economía en la cual todos han fracasado en algo muy elemental, que es que los argentinos confíen en su moneda. Es decir, porque pasó con el kirchnerismo, pasó con el macrismo, pero- pasó en la década del 90, pasó... Desde el Rodrigazo.
en las últimas 4 décadas Pasó en la desde el Argentina. Rodrigazo, la gente se cagó con el Rodrigazo y Bueno, ahorra pero dólares. ahí no dice lo de eso, Es muy difícil estar planteando nuevos desafíos para la Argentina, insertarse en la globalización, las nuevas relaciones laborales, el cambio tecnológico, todo lo que está pasando en el mundo y por ahora nos pasa por el costado, cuando Argentina tiene los mismos problemas de hace 40 años. Que es, los argentinos desconfían de la moneda y por eso la escasez de dólares recurrente, siempre que tenés un ingreso de dólares fenomenal, como tuvo el kirchnerismo con la soja, o como tuvo Macri, 70.000 millones de dólares ingresaron acá a la Argentina vía endeudamiento o capitales financieros. Pero nosotros garpamos la deuda. Después terminan o en el exterior, o en las cajas de seguridad, o en los colchones. Entonces, Maxi, en la época de Menem, el país fue saqueado. Nosotros hicimos la ruta y regalamos el peaje. Sí, no, está bien, pero eso es parte. Vos regalás, hiciste la industria del juego, que es un curro maravilloso. Si no mirás eso, la guita que se va por la destrucción del Estado que hizo Menem. Pero Julio, una cosa quiero decir, porque es muy fácil para cada corriente política elaborar una teoría conspirativa del fracaso de la dirigencia argentina. Entonces, Menem destruyó el país en los 90, lo saqueó, está bien. Después hay una visión del 40% de la sociedad que después el saqueo fue el kirchnerismo, que el problema económico fue el saqueo del kirchnerismo. Hay una visión de quienes ganaron ahora de que el problema fue toda una teoría conspirativa de cómo Macri hizo para saquear el país para transferir en sus últimos 4 riqueza, años, sí. Exactamente a los sectores más concentrados y demás. Y yo lo que veo, más allá de los casos de corrupción en los 90, en el kirchnerismo, en este gobierno que está por terminar, lo que veo es grandes fracasos. Es decir, grandes fracasos para poder terminar con los problemas que ha tenido la Argentina en las últimas 4 décadas. Básicamente, la inflación y las devaluaciones permanentes. Igual, Maxi, ¿te puedo decir algo? Después se hacen elaboraciones respecto a, mirá qué hijos de puta, cómo llegaron y se saquearon el país, mirá cómo tenían todo planeado. Es cierto, la mega corrupción nadie la puede obviar y tendrá que investigarla la justicia. Pero ahora, son de madera los que no, pero el llegan. tema económico es otra Pero, cosa. Maxi, No es que no le encuentra Maxi, la vuelta. Maxi, ¿sabés Es decir, qué es lo lo dijo verdaderamente Álvarez Sacchi, que esencial? fue viceministro de Economía. Nadie le encuentra el agujero al mate en la Argentina. Es decir, nadie le encuentra Perdón, cómo Leandro poder Savoy, ¿pero vos te acordás, enfocar Macri? los ¿Te problemas acordás Macri económicos y cuando estaba resolverlos. en campaña y dijo cancheramente? Es muy sencillo Pero por bajar eso la mismo, inflación. Evidentemente se tenía fe. Sí, pero lo que es fácil, ¿sabés qué es? Es hablar sin compromiso político. Porque si yo vengo desde un lugar de pretendida neutralidad, vengo y analizo y digo, qué mal los políticos argentinos, como si yo fuese belga. Bueno, entonces cuando vos tenés compromiso político, te haces cargo de una situación que es más compleja que el análisis académico, que es el análisis del poder. Y lo que está en discusión en la Argentina es el poder. En la Argentina, como en cualquier democracia del mundo, está en discusión el poder. Entonces no podemos escindir la discusión del poder de la discusión económica. Cada uno de los conflictos que atravesaron nuestra historia fueron conflictos de carácter distributivos y fundamentalmente económicos políticos. Eso fue lo que explica la dictadura militar, eso fue lo que explica la recuperación de la democracia, el auge económico del kirchnerismo, el saqueo del menemismo, lo que ustedes quieran, digamos, el proceso histórico que quieran analizar, lo que no podemos hacer es escindirlo del poder. Desde nuestra perspectiva, obviamente, que hay temas que son recurrentes. El Stop and Go, por ejemplo, desde que vas seguramente a la facultad, que está leyendo sobre el Stop and Go, que digamos, es histórico esto. Ahora, lo que no es siempre igual es cómo la pasa la gente de carne y hueso. Eso no. Que tenemos problemas en el modelo de acumulación, sí, pero el modelo distributivo ha sido distinto de acuerdo a cada uno de los gobiernos. En este gobierno, el modelo distributivo favoreció a la concentración y expulsó a millones de argentinos a la pobreza. En el modelo anterior, que tenía un montón de dificultades, porque efectivamente falta un régimen económico alternativo de acumulación, lo que estaba claro era que la matriz distributiva había cambiado, y eso es lo que explica, por ejemplo, el resultado electoral de esta elección. El recuerdo de la gente de que con Cristina, a pesar de todos los problemas que teníamos, había una situación de justicia mucho más acomodada al espíritu deseable de lo que somos.